Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 161. Un hombre que se ahoga se agarra a un clavo ardiendo. Momochi Zabuza seguía de pie como una estatua de piedra junto a Aku, su mirada vacía fija en el rostro pálido y silencioso del muchacho. ¿Una transacción? Todo lo que tenía ya se estaba escurriendo por esa herida abierta en el pecho. ¿Qué quedaba en este cuerpo quebrado para intercambiar? Nada más que una vida inútil que pronto seguiría a Aku hacia la muerte. Sin embargo, las siguientes palabras de Menma cortaron de repente su conciencia, envuelta en capas de desesperación y silencio mortal. Escucha atentamente. Este niño, aunque su corazón se ha detenido, su vida no se ha desvanecido por completo. Puedo devolverle la vida, hacer que abra los ojos otra vez y respire el aire de este mundo. Y solo hay una condición: a partir de ahora, tanto tú como Aku, Momochi Zabuza y Aku, pasarán a ser miembros de nuestra organización en Ver. ¿Qué? La cabeza de Zabuza se alzó de golpe, esos ojos que habían estado como ceniza ahora temblaban violentamente, casi a punto de salirse de sus órbitas. Sus pensamientos caóticos se hicieron añicos ante esa repentina y casi absurda declaración. ¿Revivir a Aku? Para Zabuza, que acababa de reconocer su propio corazón pero lo había perdido todo, la muerte de Aku ya le había drenado toda voluntad de pelear y todo deseo de vivir. Su intención anterior de enfrentarse a los matones de gato hasta la muerte no era tanto venganza como un exilio final, un desahogo desesperado. Rezaba, con la esperanza secreta de que tras una última batalla sangrienta quizás se reuniera con Aku en ese otro mundo. ¿Pero resurrección? ¿Traer a los muertos de vuelta a la vida? Esas cosas existían solo en leyendas etéreas. Para Zabuza, que había salido de la niebla sangrienta y visto incontables vidas extinguirse como hierba, esto era completamente fantástico. Más cruel que la peor broma. El violento impacto emocional hizo que su cuerpo maltrecho temblara levemente. Un brote de ira por sentirse burlado floreció de repente, abrumando ese instante de esperanza instintiva. Prácticamente lanzó un gruñido ronco entre los dientes: «Cállate, Aku está muerto. No te atrevas a pronunciar su nombre en una broma tan vil. Si no, aunque me cueste el último aliento, te arrancaré un pedazo de carne». Frente a la resistencia casi instintiva de Zabuza y a esa rabia nacida del sentido común y de incontables experiencias dolorosas, Menma no dio explicaciones ni se enfureció por la amenaza. Simplemente inclinó un poco la cabeza, su mirada pasando sobre Zabuza, y alzó casualmente la mano derecha hacia el área cercana, el suelo caótico salpicado con los cadáveres decapitados de gato y sus subordinados. En el siguiente instante, chakra de estilo viento, controlado con precisión, se condensó ante su palma, emitiendo un zumbido bajo y formando un pequeño remolino. El torbellino levantó el objeto, más completo y horripilante. El cadáver decapitado de un matón vestido de vagabundo, con una herida enorme en el cuello. Bajo la mirada incierta de Zabuza, los restos sin cabeza fueron llevados por el remolino, balanceándose y flotando en el aire en desafío a las leyes naturales. La escena era tan extraña que erizaba el cuero cabelludo. ¿Qué demonios intentaba hacer este tipo? Zabuza no alcanzaba a entender lo que Menma planeaba. Crazy Diamond. Una figura que solo Menma podía ver se materializó detrás de él. Lentamente levantó ambas manos, apuntando al cadáver flotante, esa fuerza para restaurar las cosas a su origen se activó. ¿Qué? La escena ante él hizo que las pupilas de Zabuza se contrajeran hasta su límite absoluto, casi desgarrando las cuencas de sus ojos. Presenció algo más allá de toda comprensión, algo verdaderamente fantástico. Los fríos restos del vagabundo, en la abierta herida del cuello, comenzaron a ver la carne retorcerse, multiplicarse y extenderse como si poseyera vida autónoma.
Mientras tanto, la cabeza que había rodado se vio atraída por una fuerza invisible, flotando contra la gravedad hacia el cuello cercenado. Ante la mirada casi asfixiante de Sabusa, cabeza y torso se conectaron con precisión, la terrible herida quedó completamente cubierta. Piel, vasos, huesos, nervios, todo se regeneró a velocidad visible, soldándose salvajemente. En apenas unos respiros, la luz se desvaneció, el cadáver que había sido decapitado momentos antes estaba ahora perfectamente intacto. Jaja. La respiración de Sabusa se volvió de repente extremadamente áspera y rápida, su pecho se estremecía violentamente. Su cerebro quedó en blanco por la escena impactante, casi incapaz de procesar lo que veía. Desafortunadamente, el alma de esa persona ya fue completamente tomada por el dios de la muerte, dijo Menma con voz calmada mientras liberaba la mano. El cuerpo restaurado pero aún frío y silencioso cayó sobre la superficie del puente con un tud. Así que no puede despertar de nuevo. Cambiando el tono, la mirada de Menma volvió hacia el costado de Aku. ¿Pero no lo has notado aún, Sabusa? Este niño Aku no ha muerto. Su alma aún se queda aquí, no se ha marchado. Las heridas como esta serían fatales para la gente normal, pero para mí. El tono de Menma llevaba una confianza casi arrogante. Mientras quede aliento, mientras el alma no haya sido reclamada por la muerte, yo puedo tirarlo de nuevo desde la puerta de la muerte. No muy lejos, Kakashi, aún cubriéndole los ojos a Sakura, captó claramente esta increíble escena: ¿restaurar cadáveres? ¿Devolver la vida? ¿Un poder así que, si queda aliento, puede salvarlos? La misma arista entre la vida y la muerte, la misma desesperación impotente, si tan solo entonces. Una angustia violenta e indescriptible asió el corazón de Kakashi. Memorias dolorosas selladas surgieron como una marea, haciendo incluso temblar ligeramente su mano que cubría los ojos de Sakura. Para Sabusa, hundido en el abismo de la desesperación, esta escena milagrosa fue como un rayo de amanecer que parte la oscuridad. Su corazón, ya congelado por el dolor y el silencio mortal, se apretó con violencia y luego se soltó de golpe, empezando a latir con fuerza descontrolada. ¿Aku no había muerto aún? Se lanzó de repente hacia adelante, sus dedos temblorosos alcanzaron cuidadosamente la nariz y el cuello de Aku. Muy débil, tan débil que casi era imperceptible, como una vela en el viento, pero estaba ahí. Realmente estaba. Ese aliento apenas detectable, ese pulso extremadamente tenue, aunque parecía que podría desaparecer en cualquier segundo, existían de verdad. Si tan solo Menma usara ese poder para restaurar todas las cosas, para revertir la vida y la muerte. El deseo de vivir, el anhelo de salvar a Aku estalló como un volcán, incendiando al instante todo su anterior deseo de morir y su desesperación. Se volvió de golpe hacia Menma. Bajo la mirada quizá algo sorprendida del otro, su postura de rodillas se transformó en una posición extremadamente estándar y humilde, un dojesa. Su frente golpeó con fuerza la dura superficie del puente con un sonido sordo. Lo siento profundamente, por mi grosería y ofensa anteriores, por favor discúlpame, su voz estaba llena de urgencia y súplica sin precedentes. Por favor. Sálvalo. Sálvenlo. No debería morir así, tan inútilmente en un lugar así. Si puedes dejar que Aku viva. Levantó la vista de pronto, lágrimas mezcladas con sangre y polvo cruzaban ese rostro que antes solo mostraba intención fría de matar. Todo orgullo, toda apariencia, todas las máscaras del demonio se habían desgarrado por completo, revelando la debilidad más primitiva, más vulnerable y más real. Vinis. Haré cualquier cosa. Mis fuerzas. Mis jutsus. Todo lo que tengo. Incluso mi alma puedes tomarla cuando quieras. Por favor. Capítulo 162. El valor de consorciarse con demonios.
¿Así que has encontrado el valor para consorciarte con demonios? El viento marino agitaba las negras ropas de Menma mientras el aire se llenaba del olor a sangre, el rocío salado y una presión que detenía el corazón. Mientras pueda salvar a Aku, la voz de Zabuza sonó inusualmente firme. Permanecía en posición de dojeza, la frente aún presionada contra el suelo helado. Si consorciarme con demonios es el único camino para salvarlo, lo aceptaré de buena gana, sin arrepentimientos. Menma lo observó en silencio. Tras un momento, habló de nuevo, y la diversión en su voz desapareció, reemplazada por un tono más profundo, de interrogación. Muy bien. Entonces, Momochi Zabuza, necesito confirmar que posees el valor que requiero. Sus palabras diseccionaron las profundidades del alma del hombre ante él. Ese valor no proviene de aferrarte a lo que consideras precioso y negarte a soltarlo, dijo con calma. Más bien, debe nacer de dejar ir por completo tus obsesiones e ideales del pasado. Dime, ¿estás verdaderamente preparado para sacrificar el llamado sueño por el que alguna vez luchaste, todo lo que cargaste, a cambio de cruzar hacia la otra orilla? Ya no era una simple transacción, sino un interrogatorio al alma. Le pedía a Zabuza negar la misma base de su existencia como el demonio de la niebla Momochi Zabuza. Zabuza no vaciló ni un instante. Esa determinación alzó la cabeza de golpe, con lágrimas y sangre mezclándose en su rostro, los ojos ardiendo con absoluta resolución. Ya la tengo. Mientras pueda salvar a Aku, lo que poseo ya no es solo el valor para consorciarme con demonios. Su voz se elevó con fuerza. Si lo que deseas es un demonio, entonces eso es lo que soy. Por Aku, estaba dispuesto a mancharse completamente, a volverse algo más aterrador que cualquier demonio. Sus antiguas ambiciones, su sueño de gobernar la niebla oculta, incluso su orgullo como ninja, todo podía abandonarse por la vida de Aku. A un lado, el Sharingan de Kakashi giraba frenéticamente, intentando analizar aquella escena incomprensible. Pero el asombro y la presión eran tan abrumadores que apenas podía mantener la calma. ¿Resurrección? ¿Restaurar cadáveres? ¿Traer a los muertos de vuelta a la vida? ¿Qué clase de poder era ese, tan gentil como aterrador? ¿Y por qué estaba en manos del líder de Ember, el mayor enemigo del mundo ninja, aquel que poseía la destructiva técnica Gran Anillo Espiral de la Ruina? ¿Qué era exactamente esa habilidad? ¿Algún límite de sangre desconocido? ¿O un jutsu aún más prohibido? Sin embargo, la enorme presión que Kakashi sentía no provenía solo del miedo ante ese poder. Un pensamiento más frío se deslizó en su mente, como si hubiera caído en un abismo helado. Ese poder para revertir la vida y la muerte, capaz de desafiar la comprensión misma del mundo ninja, ¿permitiría Menma que quienes lo habían visto salieran con vida? ¿Podría decidir silenciarlos para mantener ese secreto? La posibilidad hizo que la sangre de Kakashi se helara. Instintivamente sostuvo con más fuerza a Sakura, mientras su Sharingan permanecía fijo en la espalda de Menma, su mente calculando todas las posibilidades y contramedidas a una velocidad sin precedentes. La diferencia de poder era abismal. El enemigo tenía a Kakuzu y a esas aterradoras bestias de 9 rostros, mientras que su lado debía proteger a 3 estudiantes, uno de ellos Naruto visiblemente exhausto. La desesperación era casi asfixiante. Pero sin importar que Kakashi dirigió la mirada hacia Naruto, Sakura y Satsuki. Pasara lo que pasara, incluso si debía entregar su vida, los mantendría con vida. Esa convicción se solidificó en su corazón. Estaba preparado para las medidas más extremas, incluso luchar hasta la muerte. Menma no se percató del enorme peso psicológico que su maestro soportaba, al borde del colapso. Tras escuchar la respuesta de Zabuza, cargada de absoluta determinación, asintió satisfecho. He sentido tu resolución para abandonar el pasado y transformarte en un demonio de matanza. Ahora, cumpliré este contrato y completaré esta transacción. Al terminar de hablar, el Crazy Daemon,
visible solo para Menma, se materializó suavemente detrás de él. Sus manos apuntaron al débil cuerpo de Aku tendido en el suelo, mientras el poder de restaurarlo todo comenzó a fluir una vez más. Zabuza apenas respiraba, con toda su atención fija en Aku, el corazón latiendo como tambores, más tenso incluso que aquel día en que intentó asesinar al Mizukage. Éxito o fracaso, la vida o la muerte de Aku, todo dependía de ese momento. Bajo su mirada casi sofocante, el milagro volvió a suceder. El enorme agujero en el pecho de Aku, perforado por el Chidori, comenzó a brillar con una luz cálida y pura en sus bordes. Huesos rotos, músculos desgarrados, vasos seccionados, todo se reconectaba y reconstruía por manos invisibles. La herida se cerró a una velocidad visible, la carne volvió a cubrir el vacío y la piel se alisó, quedando solo un leve tono pálido. Por un instante, Zabuza creyó ver mariposas revoloteando desde el pecho completamente curado de Aku. Parpadeó, dudando si era una alucinación causada por la tensión y la esperanza. Pero nada de eso importaba ya. Solo una cosa debía confirmar. Cuando el tratamiento terminó, un sonido claro y constante de respiración llegó a los oídos de Zabuza. Ya no era el débil aliento que antes apenas podía percibirse, sino la prueba real y viva de la resurrección. Aquel sonido era el más hermoso que Zabuza había escuchado jamás. Aku no estaba muerto. No había cruzado a esa fría orilla inalcanzable. Esa certeza destrozó las cadenas de desesperación que casi lo habían aplastado. Una alegría desbordante y un dolor indescriptible se mezclaron, haciendo que el demonio acostumbrado a la sangre y al silencio no pudiera contenerse. Temblando, se inclinó con extremo cuidado y tomó en brazos a la aún inconsciente pero estable Aku. Lágrimas silenciosas brotaron sin control, mezclándose con la sangre y el polvo para caer sobre la ropa y el rostro pálido pero vivo de Aku. Era el desahogo tras sobrevivir al abismo, la emoción brutal de la pérdida y la recuperación. La mirada de Menma se apartó de aquella conmovedora escena para posarse en los montones de cadáveres decapitados de los subordinados de Gato. Ese simple movimiento bastó para que los nervios de Kakashi se tensaran al máximo. Pero en el siguiente instante, un violento huracán surgió de la nada, perfectamente controlado. No atacó a nadie, en cambio, barrió los restos de cuerpos y la sangre esparcida, arrojándolos al mar turbulento bajo el puente. Solo quedaron manchas oscuras de sangre que el viento no pudo borrar por completo, testigos silenciosos de la masacre ocurrida. No podía dejar que Satsuki viera esa escena sangrienta. Ese pensamiento, ya fuera de Menma o del propio Naruto en su interior, lo impulsó a limpiar el lugar. Una vez terminó, Menma miró hacia donde Kakuzu había arrastrado a Gato, sabiendo que su auditoría financiera aún tardaría en completarse. Sin más, avanzó y apoyó una mano en el hombro de Zabuza, que aún lloraba en silencio con Aku entre los brazos. El jutsu del dios del trueno volador se activó, y las tres figuras se desvanecieron en un parpadeo, dejando atrás el puente vacío, las manchas de sangre aún húmedas y a un Kakashi atónito con su equipo, libres al fin de la presión pero con el corazón colmado de asombro y confusión. Capítulo 163. El fin de Gato. ¿Desaparecieron? El Sharingan de Kakashi se clavó en el lugar donde Menma, Zabuza y Aku habían desaparecido. Reconoció de inmediato esa técnica característica, el dios volador del trueno. Esa comprensión alivió al instante los nervios que había mantenido tensos hasta el límite. Si el dios volador del trueno se había marchado, eso significaba que no los atacaría, ¿verdad? Es el líder de la organización Ember, con poderes tanto destructivos como regenerativos y pensamientos imposibles de descifrar, parecía haber venido únicamente a completar su transacción y limpieza, sin intención de silenciar a los testigos. Aún así, Kakashi no lograba entender por qué Menma se había molestado en limpiar los cadáveres. ¿Quería ocultar la existencia de su habilidad restauradora? ¿O simplemente no soportaba dejar tras de sí un espectáculo desagradable? Si cual fuera la razón,
Al confirmar que la amenaza se había desvanecido, una ola de alivio recorrió su cuerpo, reemplazando el miedo que casi lo había aplastado. Exhaló con agotamiento mientras su mano, que cubría los ojos de Sakura, caía débilmente. Al mismo tiempo, el uso prolongado del Sharingan, el combate intenso con Momochi Sabusa, la presión psicológica y la descarga de adrenalina de los últimos minutos se combinaron, provocando que su cuerpo colapsara. Kakashi sintió que las piernas le fallaban y la visión se le nublaba antes de desplomarse al suelo con un tud, respirando con dificultad. Kakashi-sensei. Sakura, que acababa de recuperar la vista, notó de inmediato a su maestro desplomado. Se agachó rápidamente, sosteniéndolo con cuidado. ¿Qué ocurre? ¿Está herido? ¿Dónde le duele? En el otro lado, Naruto también apartó la mano con la que cubría los ojos de Satsuki. En cuanto ella recuperó la vista, no se detuvo a observar el entorno, toda su atención se dirigió a él. Naruto. Lo tomó del brazo con ansiedad, revisando su cuerpo de arriba a abajo. ¿Qué pasó recién? ¿Estás herido? ¿Sientes algo raro? Al verla tan preocupada, Naruto sintió un cálido cosquilleo en el pecho. Sonrió y trató de tranquilizarla. Estoy bien, Satsuki. Solo un poco cansado por usar tanto chakra antes, pero no me pasó nada. Ese tipo con la máscara de zorro no nos atacó. Limpió a todos esos tipos malos y los cuerpos. La explicación logró calmarla un poco, aunque Satsuki siguió sujetando su manga, negándose a soltarla del todo. Mientras tanto, Tazuna miraba en dirección a donde Kakuzu se había llevado a Gato, con una mezcla de asombro, miedo y confusión. También había oído las vagas y aterradoras leyendas sobre la organización Ember, un grupo misterioso y poderoso que incluso las 5 grandes naciones temían. Pero en su mente, había imaginado algo parecido a una corporación Gato a gran escala, un sindicato criminal más grande y despiadado. Sin embargo, lo que presenció ese día destruyó por completo esa idea. Aquel gato que había arrastrado a todo el país de las olas al infierno, que aplastó vidas con capital y violencia, que lo había hecho sentir impotente y desesperado ante esa organización llamada Ember, ante ese líder enmascarado, era tan insignificante como una hormiga. Un solo subordinado lo arrastró como a un perro muerto. Sus fuerzas y secuaces fueron eliminados con un simple gesto. Esa abismal diferencia de poder dejó a Tazuna completamente conmocionado. Sintió una profunda melancolía ante su propia pequeñez, pero más aún, una eufórica sensación de alivio. El líder de esa organización había dicho que no perdonaría a Gato. Eso significaba que la oscura nube que había oprimido al país de las olas finalmente se disiparía por completo. Tras el incidente en el puente, Tazuna no volvió de inmediato a trabajar. Luego de escoltar al exhausto equipo 7 de regreso a casa, reunió a sus compañeros obreros y, armados con herramientas, se dirigieron al lugar que siempre habían evitado, la sede de la Corporación Gato, símbolo de opresión y desesperanza. Al acercarse con cautela, escucharon ruidos desde el interior que los hicieron estremecerse, aunque no pudieron evitar quedarse a oír. Dentro, Kakuzu realizaba su trabajo de forma fría y eficiente. Los matones que aún quedaban fueron eliminados sin esfuerzo. Para él, ni siquiera fue un calentamiento. Y entonces comenzó el plato principal. Kakuzu inició su temido interrogatorio financiero a Gato. No necesitaba instrumentos complicados, un ninja experto en anatomía humana y en el miedo sabía perfectamente cómo causar el máximo dolor con lo mínimo. Tazuna y los demás no se atrevieron a entrar, pero los gritos desgarradores que escapaban del edificio helaban la sangre. Sin embargo, para Tazuna, que había presenciado la ejecución pública de su yerno Kaisa a manos de Gato, aquellos alaridos no eran terroríficos, eran música celestial. Cada chillido liberaba un poco de la ira y el dolor reprimidos durante años. En la habitación, Kakuzu observaba sin emoción mientras Gato se retorcía de dolor. Con solo un par de demostraciones precisas, logró quebrarlo por completo. Sacó un viejo reloj mecánico,
lo dio cuerda y lo dejó sobre la mesa. El sonido del tic-tac llenó el aire. Habla. Las combinaciones de las cajas fuertes, las escrituras, las cuentas ocultas donde está todo lo valioso. Su voz era tan fría como si hablara de contabilidad. Si no hablas a tiempo o descubro que ocultas algo, pasaremos a un método más exhaustivo. Ah. Gato rompió en llanto, perdiendo el control de su cuerpo. ¿Lloras? El tiempo sigue corriendo. Bajo el terror absoluto y la promesa de que podría vivir si cooperaba, Gato confesó todo: cuentas bancarias, bóvedas secretas, joyas, propiedades, tierras, cada uno de sus activos. Y en verdad, su riqueza era descomunal. Con la información obtenida, Kakuzu pasó varios días transfiriendo y liquidando los bienes mediante técnicas ninja y canales subterráneos. Cuando Menma terminó de atender a Zabuza y Yaku, volvió al país de las olas con el dios volador del trueno. Al ver las cajas repletas de dinero, lingotes y joyas acumuladas por Kakuzu, transportó todo de manera segura a la base secreta de la organización Ember en el país de las aguas termales. Una vez confirmado que no quedaba ni una moneda por extraer, Kakuzu cumplió su palabra, no mató personalmente a Gato. Pero no hacerlo él no significaba que otros no lo harían. Poco después de que Kakuzu abandonara la sede, los habitantes del país de las olas, informados por Tazuna y movidos por años de odio, acudieron en masa, miles de ellos. Armados con herramientas, lanzas y cuchillos, capturaron al arruinado Gato, ya sin seguidores ni fortuna. Sus súplicas y gritos fueron ahogados por la furia popular. Lo que siguió fue inevitable: el tirano que había oprimido al país pagó el precio más brutal por sus crímenes. Gracias a la oportuna noticia de Tazuna de que Gato había caído, el país de las olas finalmente vio el amanecer de un nuevo comienzo con la desaparición definitiva de su antiguo opresor. Capítulo 164. Fin de la misión. Después de que Gato fue completamente ajusticiado por los residentes del país de las olas, quienes por fin se desahogaron de años de rencor de la manera más primitiva y satisfactoria, la misión de escolta del equipo 7 alcanzó su verdadero final. Con la muerte de Gato, el sitio de construcción del puente volvió a llenarse de actividad y entusiasmo. Todos los obreros que habían sido ahuyentados por su violencia y amenazas, obligados a abandonar sus puestos, regresaron al trabajo con sus herramientas en mano. Sus rostros ya no mostraban la preocupación y el miedo del pasado, sino sonrisas genuinas y ojos que brillaban con esperanza y anticipación por el futuro. Lógicamente, con Gato la raíz de todo el caos muerto, la misión de escolta estaba más que cumplida. Sin embargo, el maestro y sus 3 alumnos decidieron seguir el procedimiento oficial y quedarse hasta que el puente estuviera completamente terminado antes de regresar a Konoha. Seguir el procedimiento era solo una excusa formal. La razón práctica era que Kakashi se encontraba en muy malas condiciones. El intenso combate con Momochi Zabuza, sumado al mantenimiento de su Sharingan en alerta máxima durante el enfrentamiento con Menma, le había impuesto una presión psicológica y un consumo de chakra tan grande que casi lo había dejado vacío. Apenas podía mantenerse en pie, necesitaba varios días de descanso para recuperar su energía y su chakra. No estaba en condiciones de emprender un viaje largo. Naruto había planeado usar esos días de reposo para continuar su entrenamiento. Sin embargo, su idea fue detenida por la actitud inusualmente firme de Satsuki. Desde que vio a Naruto usar aquel chakra carmesí y ominoso, el corazón de Satsuki no había dejado de estar intranquilo, mientras las palabras de advertencia de Kakashi, ese poder es peligroso, resonaban sin cesar en su mente. Ignorando por completo las explicaciones de Naruto de que solo estaba cansado y se sentía bien, insistió en que descansara igual que Kakashi, relajándose por completo, y le prohibió cualquier tipo de entrenamiento. ¿Y si desarrollas lesiones internas imposibles de detectar o daños ocultos? Su tono fue tan severo que sorprendía. Su preocupación por el estado de Naruto había llegado a un nivel casi sobreprotector. Ante ese desbordamiento de cuidado y la ansiedad oculta bajo la firmeza de Satsuki, Naruto finalmente cedió.
renunció a entrenar en secreto. Después de todo, su clon de sombra Menma seguía ocupándose de los asuntos de la organización junto a Kakuzu, así que podía permitirse unos días de pausa. Más importante aún, no quería que Satsuki se preocupara. Esta concesión reflejaba, en cierto grado, el lazo sutil pero profundo entre ambos. Tanto Naruto como Satsuki eran personas dispuestas a obedecer todo lo que el otro pidiera. Naruto aceptaba y comprendía todas las emociones y preocupaciones de Satsuki, mientras que ella lo colocaba por encima de todo. Sin embargo, como Naruto había elevado inconscientemente el afecto de Satsuki a niveles excesivos, incluso algo anormales, su instinto posesivo, su deseo de protegerlo y sus emociones apasionadas habían estado reprimidas bajo una apariencia de calma. Si Naruto hubiera respondido a su preocupación con impaciencia o rechazo, esas emociones contenidas, ya algo patológicas, habrían estallado de forma incontrolable, algo que él definitivamente no quería presenciar. Por eso, durante esos pocos días de descanso, Naruto se sintió feliz de relajarse, acompañando obedientemente a Kakashi en su recuperación y aceptando o más bien soportando los cuidados meticulosos, aunque algo ansiosos, de Satsuki. Tanto su cuerpo como su espíritu pudieron descansar por completo. Mientras tanto, Sakura se ocupaba de cuidar al convaleciente Kakashi. Además, cumplía con los deberes de escolta, vigilando la casa de Tazuna o el sitio del puente. En su tiempo libre, acompañaba a Tsunami al mercado para comprar alimentos. Al recorrer las calles del país de las olas, Sakura notó claramente el cambio en el ambiente. La oscuridad y el miedo que antes cubrían los rostros de las personas se habían desvanecido, reemplazados por una atmósfera de luz y esperanza. Incluso la seguridad pública había mejorado notablemente. Recordaba que la última vez que había salido con Tazuna habían tenido que estar atentos a los ladrones, pero ahora, aunque la gente seguía siendo pobre, aquellas miradas depredadoras casi habían desaparecido por completo. Estos cambios evidentes relajaron el ánimo de Sakura considerablemente. En esos mismos días, Kakashi, postrado en cama, aunque incapaz de moverse, se encontraba sumido en pensamientos pesados. La misión se había salido completamente de control, en gran parte por la aparición de Menma. Kakashi casi pensó que tenía un don profético, pues apenas había considerado la posibilidad de que la organización Ember interviniera y ese ser aterrador apareció con un poder abrumador. Analizando con calma, Kakashi dedujo que la intervención de Ember tenía dos propósitos principales. Primero, reclutar ninjas renegados poderosos, en especial a Aku, poseedor del casi extinto Kekkei Genkai del estilo de hielo. Habiendo sido salvados por Menma, era lógico pensar que ahora formaban parte de la organización. Segundo, obtener financiación. Robar la enorme fortuna de Gato proporcionaría fondos colosales para sus operaciones, y la actitud entusiasta del otro miembro de Ember lo confirmaba. Pero más allá de la estrategia, lo que más inquietaba a Kakashi era aquella increíble capacidad de restauración que Menma había mostrado. No era ninjutsu médico. Era una restauración instantánea, una fuerza que podía arrancar a alguien de las puertas de la muerte y reparar heridas fatales al instante. Una habilidad así, si se confirmaba y difundía, podría cambiar por completo el equilibrio del mundo ninja. Su valor estratégico y psicológico era incluso más temible que el poder destructivo del gran anillo espiral de ruina. Esa información debía llegar a Konoha de inmediato. Aunque su cuerpo seguía débil y su chakra apenas se había recuperado, se obligó a incorporarse, mordió su pulgar y formó sellos con el poco chakra disponible. Al invocar su técnica, apareció un sabueso ninja. Kakashi transmitió rápidamente toda la información crucial sobre la habilidad de restauración de Menma, el reclutamiento de Zabuza y Aku y la eliminación de Gato, ordenándole al perro que llevara el mensaje al tercer Hokage a la máxima velocidad. Observando cómo el sabueso desaparecía con el pergamino, Kakashi cayó exhausto sobre la cama. Había hecho lo que podía, ahora solo quedaba esperar que la aldea respondiera a tiempo. Durante los días siguientes, Naruto notó algo extraño,
incluso el amado paraíso del coqueteo de Kakashi parecía haber perdido su atractivo. Aunque sostenía el libro naranja, su mirada se perdía en el vacío, sin pasar una sola página durante largos minutos. Ese estado de distracción era rarísimo en Kakashi. La misión del país de las olas, especialmente el encuentro con Menma, le había dejado una profunda impresión. Sentir su impotencia ante un poder absoluto, darse cuenta de lo insignificante que era cuando la vida y la muerte dependían de otro, lo había marcado. Se consideraba afortunado de que Menma no hubiera querido atacarlos, de lo contrario, el resultado habría sido impensable. Pero como Jnin, sabía bien una cosa: un ninja nunca debe confiar su seguridad ni la de sus compañeros a la misericordia del enemigo ni a la suerte. ¿Esta vez habían tenido suerte y la próxima? Si en el futuro enfrentaban un peligro igual o peor, y él seguía en ese estado apático, incapaz de cubrir la retirada de sus alumnos o siquiera morir junto a ellos. ¿Cómo podría mirar a su maestro en el más allá? ¿Cómo podría enfrentarse a Obito, quien sacrificó su vida por salvarlo? El solo pensar en esa posibilidad hizo que una ola de autodesprecio lo invadiera. Se llenó de ira y vergüenza por haberse dejado llevar tantos años por la apatía y la pereza. Por eso, tomó una decisión en silencio: al volver a Konoha, debía cambiar por completo. Compensaría con creces los años perdidos y descuidados. Incluso consideró, por primera vez, entrenar taijutsu junto a Madara, aunque el solo pensarlo le doliera el cuerpo entero. Así, bajo la aparente calma del reposo, cada uno tenía sus propios pensamientos y planes en desarrollo. Pasaron varios días tranquilos, y el gran puente del país de las olas, símbolo de esperanza y esfuerzo, finalmente fue terminado. Cuando la última tabla fue colocada, un estallido de vítores resonó entre la multitud. La sombra de Gato quedaba atrás, y el camino hacia un nuevo futuro quedaba abierto. El país de las olas, por fin, había llegado al amanecer. Después, Tazuna se despidió del equipo 7, expresando repetidamente su gratitud y prometiendo que, una vez estabilizado el país, viajaría a Konoha para pagar la recompensa completa de la misión según los estándares oficiales. De esta manera, la misión del país de las olas llegó a una conclusión perfecta, y el maestro con sus 3 alumnos emprendieron el camino de regreso a la aldea oculta de la hoja. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 165. Manejo de las secuelas. Mientras Naruto regresaba a la aldea de Konoha junto al equipo 7, en otro lugar, el clon de sombra que operaba bajo la identidad de Menma comenzó a reunir información sobre la situación actual de la aldea oculta de la niebla tras encargarse de los asuntos pendientes en el país de las olas. Una pregunta rondaba en su mente: en este punto de la línea temporal, ¿había terminado realmente la política de la niebla sangrienta? Utilizando la red de inteligencia que la organización Ember había establecido previamente, obtuvo rápidamente información clave. Los informes revelaban que, aunque las aterradoras políticas de la niebla sangrienta no habían terminado por completo, el cuarto Mizukage, Yagura, había abdicado. Actualmente, la aldea oculta de la niebla se encontraba temporalmente sin líder, siendo el anciano más respetado, Genshi, quien se encargaba de dirigir los asuntos diarios y mantener las operaciones básicas. Este resultado dejó a Naruto algo sorprendido y confundido. Según su comprensión original, la aldea se había ganado el temible nombre de Niebla Sangrienta debido a que Obito, tras la muerte de Rin, había oscurecido su corazón y usado su Sharingan para controlar al cuarto Mizukage. Sin embargo, un detalle que había pasado por alto o malinterpretado salió a la luz: la cruel y opresiva política de la Niebla Sangrienta en realidad había comenzado durante el reinado del tercer Mizukage, no del cuarto. Debido a su entorno geográfico único y a su historia, la aldea de la niebla siempre había albergado facciones radicales y xenófobas. Si Naruto pudiera releer el manga original ahora, vería que la noche en que Obito presenció la muerte de Rin y cayó completamente en la oscuridad,
Los ninjas de la niebla que participaron en el ataque ya llamaban a su propia aldea la Niebla Sangrienta. Por supuesto, era innegable que después de que Obito utilizó su Mangekyou Sharingan para controlar a Yagura, intensificó y distorsionó esas políticas existentes, llevándolas a extremos aún más inhumanos. Obligar a los estudiantes de la academia a matarse entre sí como examen de graduación, perseguir y eliminar clanes con líneas de sangre especiales. Esas atrocidades se agravaron bajo la manipulación y el instigamiento de Obito. Ahora que el cuarto Mizukage había abdicado, esto significaba que el control directo de Obito sobre la aldea de la niebla probablemente había terminado y que aquel instigador ya se había retirado. Analizando la situación en su conjunto, tras décadas de conflictos internos, autodestrucción y pérdida de talento, la fuerza militar y el poder económico de la aldea habían caído a niveles históricos. Estaban completamente debilitados. La prioridad actual de la niebla era reorganizarse internamente, calmar a su pueblo y recuperar vitalidad. No tenían ni el tiempo ni la fuerza para buscar expansión ni provocar conflictos externos. Dado que el incidente del país de las olas había sido resuelto, y las muertes de Momochi Zabuza y Aku no estaban confirmadas, incluso existían indicios de que podrían seguir vivos. ¿Qué haría la niebla en su actual estado de debilidad y necesidad desesperada de talento? La respuesta era casi segura. El liderazgo de la niebla, especialmente el anciano Genshi, intentaría enviar personas para contactar y buscar a Zabuza y Aku, con el fin de traer de vuelta a la aldea a ese habilidoso demonio ninja renegado y al valioso joven portador del raro Kekkei Genkai de hielo. Por supuesto, bajo la intervención de Menma y su acto de salvación, Zabuza y Aku ya llevaban la marca de la organización en ver. Si la niebla creía que podía arrebatárselos, solo estaban soñando. Menma confiaba plenamente en la eficacia de haber devuelto a Aku de las puertas de la muerte, y la notificación del sistema que siguió confirmó su juicio sobre la lealtad de Zabuza. Din. Felicidades, anfitrión. Se ha establecido un vínculo nivel 4 con el personaje original Momochi Zabuza. Puntos obtenidos, 600. Nada mal. Menma se sorprendió un poco. ¿Un vínculo inicial que saltaba directamente al nivel 4? Eso demostraba que la posición de Aku en el corazón de Zabuza era aún más importante de lo que el propio Zabuza admitía. En sus registros de vínculos, aparte del impacto emocional de Satsuki tan intenso que superaba el cálculo y de Gai Sensei, que había alcanzado el nivel 3 en su primer encuentro por resonancia juvenil, la afinidad inicial de Zabuza en nivel 4 ocupaba el segundo lugar. Sin embargo, lo que ocurrió después en la base de la organización dejó a Menma sin palabras. Aunque Aku había sido completamente curado de sus heridas mortales por Crazy Daman, permaneció inconsciente durante 2 días debido al agotamiento extremo de chakra tras la batalla. Durante esos 2 días, Zabuza casi no se movió del lado de su cama, apenas comió, limitándose a observar silenciosamente el rostro dormido de Aku, esperando a que abriera los ojos. Finalmente, Aku despertó lentamente. Zabuza contuvo su emoción y le explicó su situación actual, así como el hecho de que se habían unido a la organización en ver. Pero al dar las razones, empezó a modificar arbitrariamente la historia. Jamás mencionó que había aceptado unirse por Aku. En cambio, fabricó una versión en la que Gato lo había traicionado, dejándolo al borde de la muerte hasta que el líder Menma intervino y le salvó la vida. Para pagar esa deuda, dijo, Momochi Zabuza había decidido jurar lealtad a la organización en ver. En cuanto al rescate de Aku, lo presentó como un simple extra que Menma había hecho por conveniencia. Incluso utilizó un tono frío pero torpe para decirle a Aku: escucha, Aku. Nuestras vidas fueron rescatadas del borde del infierno por esa organización. A partir de ahora, mi espada y mi vida pertenecen a Ember. No hagas preguntas innecesarias. Solo sígueme, como siempre. Menma, escuchando desde un lado, quedó completamente mudo. ¿Qué es esta actuación tsundere? ¿Quién fue el que se arrastró suplicando con lágrimas para que lo ayudara y ahora se hace el orgulloso?
Todo este sufrimiento con dignidad es realmente ridículo. Como si el destino se burlara de Zabuza, justo cuando terminó de hablar, una nueva notificación resonó en la mente de Menma. Dean. Felicidades, anfitrión. Se ha establecido un vínculo inicial con el personaje original, Aku. Puntos obtenidos, 150. Menma no se sorprendió. Con la devoción casi ciega que Aku sentía por Zabuza, al escuchar que Menma había salvado la vida de su maestro, era lógico que desarrollara sentimientos positivos hacia Enver y su líder. Para Aku, los detalles de su milagrosa recuperación no importaban, ni se cuestionaba el poder que la había hecho posible. Mientras pudiera permanecer al lado de Zabuza, sin importar dónde estuvieran, a qué organización pertenecieran o qué identidad tuvieran, todo lo demás era irrelevante. Si el sistema pudiera medir el nivel de vínculo de Aku con Zabuza, probablemente ya estaría en nivel 10 o más. Después, Menma asignó tareas a ambos. Ordenó que Zabuza y Aku se integraran en la división Anbu de Enver, bajo la dirección de Uchiha Shisui. Aunque la fuerza de Zabuza era considerable nivel Jnin de élite, entre el grupo de monstruos que componían actualmente el personal de combate de Enver, resultaba algo inferior. Por otro lado, Aku aún era joven, estaba en plena etapa de crecimiento, poseía el raro linaje del estilo de hielo, tenía un talento excepcional y, con el tiempo, alcanzaría sin duda un nivel Kage. Ya que Zabuza había abandonado su ambición de cambiar la niebla, era perfecto dejarlo entrenar en paz dentro de la organización, bajo la guía de Shisui, para ver si podía avanzar más o desarrollar nuevas técnicas. Una vez que ambos quedaron debidamente instalados, Menma retiró una gran suma del dinero que Kakuzu había extraído de Gato, con la intención de comprar una gran cantidad de sellos explosivos para futuras preparaciones tácticas. Con esto, los asuntos relacionados con el país de las olas quedaron finalmente concluidos. Capítulo 166. Registros. Después de que el trabajo de Menma llegara a una conclusión temporal, la vida de Naruto en la aldea de Konoha volvió a su ritmo habitual. Aún faltaba algo de tiempo antes del próximo gran acontecimiento, los exámenes Chunin. En una tarde completamente ordinaria, el equipo 7 acababa de terminar una misión híbrida de rango de que consistía en cosechar cultivos y ayudar a pasear a varios grandes sabuesos ninja. Tras finalizar la misión, los tres estaban cubiertos de polvo y con olor a hierba. Kakashi sostenía su habitual ejemplar de paraíso del coqueteo, su ojo visible repasándolos perezosamente antes de hablar con calma. Bien, todos trabajaron duro hoy. Iré al edificio del Hokage a entregar el informe de la misión. Eso es todo por hoy, pueden retirarse. Sin embargo, a diferencia de lo habitual, los otros tres no se marcharon de inmediato. Sakura parecía especialmente insatisfecha mientras se sacudía con fuerza la suciedad y la hierba seca de las piernas, quejándose. Oiga, Kakashi-sensei. Ya tenemos ese tipo de registros en nuestros archivos ninja. ¿Por qué seguimos haciendo estas misiones de rango de atrapar gatos, pasear perros y ayudar en granjas después de volver? Esto es demasiado absurdo. Los registros a los que se refería eran la calificación final de su última misión en el país de las olas. Tras enfrentarse a un ninja renegado del calibre de Zabuza y experimentar un combate real a vida o muerte, la dificultad y el peligro de aquella misión habrían justificado como mínimo una clasificación de rango A. La información que Kakashi había traído de vuelta sobre otra operación de la organización Enver, la confirmación de que Momochi Zabuza y el ninja del linaje del hielo, Aku, se habían unido a dicha organización, y lo más impactante, que su líder, Menma, poseía habilidades capaces de restaurar todas las cosas e incluso revertir la vida y la muerte tenía un valor estratégico incalculable. Aunque Menma no atacó al equipo 7 en esa ocasión, el hecho de traer de regreso información tan crucial sobre la organización más temida del mundo ninja, combinado con la naturaleza única y especial de la misión, llevó al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, a elevar personalmente la calificación final de la misión del país de las olas a rango S.
Nin con registros de misiones de rango S completadas? Aunque Naruto no sabía cómo era en otras aldeas, en Konoha esto era algo absolutamente sin precedentes. Kakashi cerró su libro y explicó con un tono ligeramente resignado. ¿Qué estás pensando, Sakura? Esa evaluación de rango S fue por circunstancias completamente imprevistas, un caso extremadamente especial. En condiciones normales, las misiones para Nin deben ser principalmente de rango D, por su seguridad. Entonces al menos denos misiones de rango C, protestó Sakura, reacia a ceder. Su fuerte deseo de misiones de rango C se debía principalmente a que normalmente implicaban salir de la aldea. Eso significaba pasar más tiempo con Satsuki lejos de las reprimendas de sus padres. Debido a la intervención de Naruto, que había alterado ciertos aspectos del destino, técnicamente la única huérfana verdadera en el equipo 7, aparte de Kakashi, era ahora solo Naruto, lo que hacía que Sakura sintiera una conexión más cercana con él. Kakashi se rascó el cabello plateado y finalmente respondió de manera vaga. Bueno, misiones de rango C se lo mencionaré al Hokage. Pero hasta entonces, deberán completar obedientemente las misiones asignadas de rango D. Como Kakashi ya había hablado, Naruto se sintió un poco resignado, pero decidió regresar a casa sabiendo que los exámenes Chunin no estaban tan lejos. Está bien entonces, si no hay nada más por hoy, me voy a casa primero, dijo Naruto con su habitual energía, sacudiéndose el polvo de la ropa. Satsuki, Sakura, Kakashi-sensei, si quieren encontrarme, vengan a mi casa. Dicho eso, Naruto se dio la vuelta y se dirigió hacia su hogar. Necesitaba colocar rápidamente su tesoro de la mochila, ese huevo de Pokémon aún necesitaba viajar para eclosionar. En cada misión, Naruto lo llevaba consigo con sumo cuidado, esperando el día en que la vida rompiera su cáscara. Ahora que la misión había terminado, debía devolver el huevo a su pequeño nido en casa. Mientras observaba la figura de Naruto alejarse, Satsuki instintivamente extendió la mano, con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero al final las palabras se atascaron en su garganta. Su brazo cayó sin fuerza, convirtiéndose en un suspiro apenas audible. Al ver eso, Sakura pensó que Satsuki actuaba un poco extraña, pero no le dio mayor importancia. Solo quería llegar a casa rápido y darse un buen baño caliente para quitarse el barro y los pelos de perro del trabajo en la granja. Bueno, yo también me voy, Satsuki. Nos vemos mañana, dijo Sakura, agitando la mano antes de marcharse. Solo quedaron Satsuki y Kakashi, quien se preparaba para entregar el informe de misión. Kakashi había planeado entrenar después, pero notó que Satsuki seguía allí, mirando distraídamente hacia el final de la calle por donde Naruto había desaparecido. ¿Qué ocurre, Satsuki?, preguntó Kakashi con tono tranquilo. ¿No vas a casa? Estás ahí, perdida en tus pensamientos. A eso lo entiendo, respondió Satsuki, sobresaltada, aunque su mirada seguía vacía, claramente ausente y preocupada. Al verla así, Kakashi no pudo evitar recordar cuando recién habían vuelto a la aldea y él la había reprendido seriamente por mostrar intención asesina hacia un cliente. En aquel entonces, Satsuki había explicado que Tazuna había arrastrado a Naruto a un peligro previsible. Esa intensa y casi obsesiva preocupación había sobrepasado hacía tiempo los límites de una simple compañera o amiga. Sumado a las miradas excesivamente concentradas que le dirigía a Naruto en la vida diaria, sus movimientos inconscientes para acercarse a él y su estado actual de ensoñación, Kakashi naturalmente comprendió la situación. En ese momento, el corazón de Satsuki era un torbellino de emociones extrañas e intensas. No entendía qué le ocurría. ¿Por qué su pecho se agitaba cada vez que veía a Naruto? ¿Por qué sentía una pérdida indescriptible cada vez que lo veía marcharse? Durante la misión en el País de las Olas, verlo repetidamente en peligro había encendido y acumulado en ella un impulso protector que casi reventaba su pecho, llevándola al límite.
En pocas palabras, aquel sentimiento que crecía en su interior nunca había encontrado satisfacción ni desahogo. Una vaga pero intensa añoranza crecía dentro de ella, deseaba que su relación con Naruto avanzara, que no se quedara solo en ser compañeros, ni siquiera solo amigos. Pero ¿por qué su valor desaparecía como un globo pinchado cada vez que las palabras llegaban a sus labios? ¿Por qué siempre retrocedía? Esa lucha interna la frustraba enormemente. Satsuki. Una voz tranquila sonó de pronto junto a su oído, interrumpiendo sus pensamientos caóticos. Al girarse, algo sorprendida, descubrió que Kakashi no se había marchado, sino que estaba a su lado. ¿Qué pasa?, preguntó Satsuki instintivamente. Kakashi la miró, su ojo visible curvándose levemente con una expresión de comprensión y serenidad. ¿Te gusta Naruto, verdad? Capítulo 167, la desaparición del orgullo. ¿Tú de qué estás hablando? Idiota. Yo no tengo esos pensamientos ridículos. Tal como Kakashi había predicho, Satsuki perdió la compostura de inmediato. Saltó como una gata a la que le pisan la cola, sus mejillas enrojeciendo a una velocidad alarmante, con ligeros hilos de vapor saliendo cómicamente de su cabeza. Sus ojos se movían nerviosos, evitando a toda costa la mirada de Kakashi, mientras su voz se volvía incoherente. Vamos ahora, murmuró Kakashi con su típico tono perezoso. Si quieres refutar algo, al menos pon una expresión convincente. Con esa cara, solo haces que todos piensen que te sientes culpable. De verdad. Satsuki golpeó el suelo con el pie, frustrada, intentando redirigir la culpa hacia Kakashi. Es obvio que es porque tú lees esos libros inapropiados todo el día que tienes la cabeza llena de tonterías. No creas que todos son como tú. Con respecto a eso, temo que tienes un malentendido sobre mí. Kakashi agitó su ejemplar de Paraíso del Coqueteo. Esto es solo una novela romántica ordinaria, aunque con algunos adornos artísticos. Además, el tema ahora no es qué libros leo. Por favor, responde directamente a mi pregunta. Ya te dije que no tengo esos pensamientos. Satsuki hacía su último intento por mantenerse firme. Soy descendiente del clan Uchiha. Tengo la responsabilidad de revivir al clan. ¿Cómo podría pasar el día pensando en cosas tan triviales? Su respuesta sonaba firme, pero para Kakashi carecía totalmente de convicción. Tu actitud actual parece menos una oposición enérgica y más un capricho. Repitió con calma la pregunta clave, admítelo, ¿te gusta Naruto, no? Sí. Unos segundos después, todos los argumentos y pretensiones de Satsuki se desvanecieron como nieve al sol. Al final, el resultado fue incluso más simple de lo que Kakashi había imaginado. Satsuki apenas resistió un instante antes de transformarse de una gatita arisca en una chica tímida sumida en la vergüenza. Al observar a su alumna, que momentos antes estaba tan a la defensiva y ahora era tan sinceramente adorable, Kakashi no pudo evitar sonreír bajo la máscara. Esta niña parece incluso más sincera de lo que pensaba. Si te gusta Naruto, ¿por qué no se lo dices directamente?, preguntó Kakashi con un tono más suave, viendo a Satsuki prácticamente encogerse sobre sí misma. Puedo ver que ese chico también se preocupa bastante por ti. Tal vez sienta lo mismo. De ninguna manera. Absolutamente no. Satsuki levantó la cabeza de golpe, el pánico evidente en su voz. ¿Y si me rechaza? Tú también deberías entender esa lógica. Si me rechaza, tal vez ni siquiera podríamos mantener nuestra relación actual. En ese caso. No podía imaginar la distancia incómoda que se formaría entre ellos si Naruto la rechazaba claramente. Solo pensar en esa posibilidad hacía que su corazón se sintiera oprimido. Así que eso es lo que temes. Kakashi la miró con reflexión, intentando animarla. Podrías tener un poco más de confianza en ti misma.
Recuerdo que eras bastante popular en la academia, ¿no? Después de dejar la Anbu para enseñar a los Nin, Kakashi visitaba ocasionalmente la Academia Ninja y sabía bien que esa joven Uchiha destacada y poderosa tenía gran popularidad entre los chicos, aunque rechazaba con frialdad a todos los que intentaban acercarse. Popular. Satsuki lo miró confundida, como si no entendiera en absoluto de qué estaba hablando. Sí, asintió Kakashi, explicando. Además de Naruto, ¿no has recibido avances de muchos otros chicos? Lo he hecho. Satsuki inclinó la cabeza, la confusión en sus ojos se volvió aún más evidente. Esa expresión no parecía fingida en lo absoluto. Kakashi se quedó un poco atónito. Observando con atención su reacción, de pronto comprendió un hecho algo cruel. Para Uchiha Satsuki, las personas que no fueran Uzumaki Naruto probablemente no habían dejado ninguna huella en su corazón. Esos llamados pretendientes no eran para ella más que piedras al borde del camino, indignos de recordar. Kakashi guardó silencio por un momento y decidió intentarlo desde otro ángulo. Piénsalo de otro modo. Satsuki, te gusta Naruto, ya lo admitiste. Pero en tu situación actual, en la que solo puedes observarlo de lejos con ansiedad, ¿de verdad estás satisfecha? ¿De verdad te contentas con continuar así, en un amor no correspondido? Ya lo dije. Incluso si no pudiéramos mantener nuestra relación actual, no puedo causarle problemas a Naruto. Satsuki se alteró de nuevo, su voz cargada de lágrimas. La situación actual no está nada mal. Tener estos sentimientos no se puede presionar a otra persona unilateralmente. Cuanto más hablaba, más se agitaba, intentando convencer a Kakashi con lógica. Si solo es admiración, ese tipo de impulso no durará mucho. Pero si es afecto real, también hay que considerar al otro. Así que ahora poder estar a su lado, poder mirarlo ya es muy bueno, no hay nada de malo en seguir así. Sin embargo, mientras hablaba, su voz fue disminuyendo. Sus argumentos firmes se volvieron cada vez más débiles, hasta casi convertirse en un sollozo ahogado. Las lágrimas rodaron sin control de sus oscuros ojos, y se apresuró a limpiarlas con el dorso de la mano. Con tal de poder estar a su lado ya estoy muy satisfecha de verdad. Al final, casi sollozando, dejó escapar ese deseo humilde y profundo enterrado en su corazón. Kakashi observó a su alumna, que momentos antes discutía con orgullo y ahora lloraba como una flor bajo la lluvia, revelando sus verdaderos sentimientos. No supo qué decir. Emociones complejas se agolparon en su corazón, algo de diversión, pero sobre todo una simpatía y ternura inexplicables. Los sentimientos de esta niña son mucho más profundos y humildes de lo que aparenta. Capítulo 168. Estrategia. Desafortunadamente, Satsuki, si de verdad te gusta Naruto, absolutamente no puedes tener la mentalidad de estar satisfecha solo con permanecer a su lado. Kakashi decidió dejar de dar rodeos y exponer ante ella las posibilidades más realistas y crueles. Observó a Satsuki levantar la mirada, con los ojos llenos de confusión y un rastro de pánico, y continuó. Dices que solo quieres estar a su lado, y suena hermoso y desinteresado. Pero, ¿alguna vez pensaste que Naruto no se quedará en el mismo lugar esperándote para siempre? No siempre mantendrá la misma relación que tienen ahora. Su vida seguirá avanzando, conocerá a más personas, pasarán más cosas. Kakashi hizo una breve pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, y luego comenzó a construir escenarios que Satsuki nunca se había atrevido a imaginar. Déjame darte ejemplos muy realistas. Su tono diseccionaba los temores más profundos de Satsuki. Cuando los hombres tienen novia, suelen volverse inseparables durante mucho tiempo. Sus mundos se entrelazan tanto que es difícil que haya espacio para una tercera persona. Imagina que un día, tal vez mañana Sakura reúne el valor para confesarle sus sentimientos a Naruto y él acepta. A partir de entonces, ¿qué clase de escenas presenciarías?
Kakashi hablaba sin mirar el rostro de Satsuki. Su respiración se volvió fría y entrecortada. La luz en sus ojos se apagó, quedando solo vacío y un silencio mortal. Kakashi no se detuvo. Siguió pintando escenarios que podrían destrozarla por completo. En futuras misiones, cada vez que haya peligro, Naruto priorizará proteger a Sakura sin dudarlo. Su abrazo, su espalda, todas sus miradas de cuidado estarán dirigidas solo a ella. Y tú solo podrías mirar desde lejos como tu lugar es reemplazado por completo. Durante los descansos, podrías ver a Sakura tomándolo del brazo o apoyando la cabeza en su hombro. Naruto podría sonreír mientras le despeina el cabello, y tal vez haya gestos aún más íntimos. Todo eso ya no tendría nada que ver contigo. Ni siquiera tendrías derecho a acercarte. Cuando las misiones terminen, probablemente Naruto ya no te invitará a cenar a su casa con el mismo entusiasmo de ahora. Sus dotes culinarias serían exclusivas para una sola persona. Tal vez ni siquiera encuentres excusas para volver a entrar en su hogar. Cada frase de Kakashi hacía temblar el cuerpo de Satsuki como si recibiera latigazos invisibles. La vacuidad en su mirada comenzó a torcerse hacia algo más oscuro, un abismo de dolor, miedo y una peligrosa posesividad que brotaba tras ser empujada al límite por la cruel realidad. Las escenas descritas por Kakashi se desplegaban en su mente con una claridad asfixiante. ¿Si no estaba siendo demasiado confiada? ¿Demasiado presuntuosa? ¿Naruto era tan increíble por qué habría de mirarla solo a ella? ¿Sakura? ¿Cómo se atrevía? Esa débil. Siempre escondiéndose detrás de los demás para ser protegida. ¿De qué le servía ser la primera en teoría? Su taijutsu y ninjutsu eran mediocres. ¿Qué derecho tenía para ignorar los sentimientos de los demás? ¿Qué derecho tenía para codiciar lo que era mío? No la perdonaré. Jamás perdonaré a esa frente amplia. Las imágenes que Kakashi había descrito eran demasiado precisas, demasiado crueles. Satsuki ya no podía pensar con claridad. Mientras tanto, Sakura, completamente ajena a todo, no tenía idea de que había estado a punto de morir sin saberlo. Del mismo modo, Naruto nunca sabría que había estado a punto de ser completamente reclamado por un amor extremo. Y Kakashi, el culpable de todo, después de enumerar aquellas desgarradoras posibilidades, ofreció la solución definitiva. Por eso, su tono fue firme: si de verdad te gusta Naruto y no quieres ver que nada de eso ocurra, lo que debes hacer no es llorar ni tener miedo. Debes actuar ahora mismo y hacer que ese chico sea completamente tuyo como tu novio, antes de que nada de eso pase. Esa instrucción, tan contraria a las sombrías advertencias anteriores, atravesó la oscuridad que crecía en el corazón de Satsuki. Los pensamientos retorcidos y llenos de celo se disiparon de inmediato, sustituidos por una timidez abrumadora y un nerviosismo familiar. ¿No novio? ¿A hacerlo mi novio? Satsuki repitió, tartamudeando, mientras sus mejillas estallaban en rojo. ¿Eso cómo podría? Yo no podría decir algo así. De repente. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un murmullo ininteligible. Volvía a ser una chica común, paralizada por un amor no correspondido. Por supuesto, si Satsuki pudiera estar 100% segura de que Naruto aceptaría su confesión, ya habría reunido el valor para hacerlo sin sufrir de este modo. Pero lo que la detenía no era timidez, sino miedo al rechazo. Temía esa mínima posibilidad de ser rechazada. Kakashi soltó una leve risa. Por supuesto, no te dije todo eso solo para asustarte. Como tu maestro, no puedo quedarme de brazos cruzados. También pensó para sí que, aunque el Sharingan pudiera ver a través de todo tipo de técnicas, nunca podría ver a través del corazón humano. ¿Tú? Satsuki levantó la cabeza, llena de incredulidad. No se la podía culpar.
En su mente, Kakashi no era más que un hombre que pasaba el día leyendo novelas inapropiadas y del que nunca había oído hablar de ninguna experiencia romántica exitosa. ¿Podía alguien así dar consejos fiables? Kakashi, sin molestarse por su duda, sacó orgullosamente otro libro de su bolsa ninja. La portada, similar a la de Paraíso del Coqueteo, irradiaba el mismo aire inapropiado. ¿Qué es eso?, preguntó Satsuki, frunciendo el ceño ante el título. Estrategia del coqueteo, anunció Kakashi con orgullo. Esta es mi guía de vida actual, un tesoro para manejar todo tipo de relaciones interpersonales. Dejó el libro y mostró una sonrisa que Satsuki consideró lasciva, aunque él la veía como una expresión de sabiduría. No te dejes llevar por las apariencias. Aquí hay registros detallados de cómo entender la mente de los chicos, cómo llevarse bien con las chicas, aunque esa parte no la necesitas por ahora, e incluso métodos para fortalecer relaciones con futuros hijos. Promocionó el libro con entusiasmo. ¿Qué dices? ¿Quieres conocer los secretos sobre cómo lograr que la persona que te importa sienta lo mismo por ti? Satsuki quedó atónita. Miró el sospechoso estrategia del coqueteo, luego a Kakashi, que hablaba con tanta confianza, y cayó en una intensa lucha interna. La lógica le decía que aquello era completamente poco fiable. Pero su deseo de avanzar con Naruto y evitar el futuro que temía fue más fuerte que su razón. Tras una dura batalla entre corazón y mente, respiró hondo, empapada en sudor frío, y asintió casi imperceptiblemente. Quiero saberlo. Capítulo 169, un mal comienzo. Ah, espera un momento, ya voy. Por la tarde, la luz del sol entraba por las ventanas del pequeño pero ordenado apartamento de Naruto. Llevaba un delantal algo gastado y sostenía un trapo de limpieza mientras se ocupaba de las tareas domésticas. Al escuchar un repentino golpe en la puerta, respondió de inmediato, adivinando que podría ser Satsuki. Caminó rápidamente hacia la entrada. Al abrir, efectivamente vio la figura familiar de Satsuki. Sin embargo, ella se veía extraña aquel día, en lugar de entrar directamente como solía hacerlo, mantenía la cabeza ligeramente baja, las manos escondidas detrás de la espalda, con un aire vacilante e inquieto. Es Satsuki, pensó Naruto, notando su actitud inusual, pero sin darle mucha importancia. Sonrió y se hizo a un lado para dejarla pasar. Entra. Si quería salir, espera un poco, aún no terminé de limpiar. Satsuki asintió suavemente, con la cabeza baja, y entró rápido en la habitación. Naruto fue al refrigerador, sacó una botella fría de leche con frutilla y se la ofreció, como de costumbre. Siéntate un rato, ya termino. El rostro de Satsuki se sonrojó ligeramente mientras aceptaba la bebida y se sentaba a la mesa. Entonces colocó sobre ella una caja cuadrada envuelta en un paño limpio que había estado escondiendo detrás de su espalda. Su corazón latía con fuerza. Esa caja contenía algo que había pasado toda la tarde preparando cuidadosamente. En su mente resonaban las palabras de Kakashi-sensei. Escucha bien, Satsuki. Este es el método más directo y clásico. Para conquistar el corazón de un hombre, primero debes conquistar su estómago. Aunque ese Naruto cocine increíblemente bien, este paso sigue siendo esencial. Porque cuando una chica prepara un bento para un hombre, no solo demuestra consideración y afecto, sino que además le hace sentir cuidado y valorado. Es el arma definitiva para ganar puntos de afecto. Kakashi había dicho eso con orgullo mientras sostenía ese libro viejo. Reuniendo todo su valor, Satsuki le habló a Naruto, que seguía limpiando la mesa. Naruto, ¿has almorzado ya? Naruto se sorprendió por la pregunta. Su mirada fue hacia la caja cuidadosamente envuelta sobre la mesa, comprendiendo de inmediato. ¿Así que toda la incomodidad de Satsuki era porque le había preparado un bento? Una calidez indescriptible llenó su pecho. Así que no estaba evitando ayudarle a limpiar, sino que había estado preparando esto en secreto.
Aunque ya había comido, no podía decirlo ahora. Sonrió naturalmente. Aún no. ¿Por qué? ¿Trajiste algo rico, Satsuki? Era la primera vez que Satsuki cocinaba de verdad. Confiando en los recuerdos de ver cocinar a su madre Mikoto y al propio Naruto, y poniendo especial cuidado en cada detalle para alcanzar la perfección, el resultado se veía bastante presentable. Debería estar bien, ¿no? Al oír que Naruto no había comido, Satsuki se sintió aliviada, aunque sus palabras salieron entrecortadas. Yo intenté aprender a preparar bento hoy, pero hice demasiado y sería un desperdicio si se echara a perder, así que ayúdame a terminarlo. Ya veo, gracias entonces. Naruto arrastró una silla, se sentó y aceptó la caja que ella le ofrecía, abriéndola sin dudar. Al verlo aceptar tan directo, Satsuki sintió una oleada de alegría y expectativa. El bento contenía platos típicos japoneses, 2 bolas de arroz, tamagoyaki amarillento al lado, y lo que parecía una hamburguesa de carne asada con buen color. Poder comer algo preparado por Satsuki llenó a Naruto de curiosidad y entusiasmo. Tomó los palillos del bento, eligió el trozo de tamagoyaki que parecía más inofensivo y se lo llevó a la boca. En ese instante. Crash. Un sonido como olas gigantes golpeando rocas resonó en su mente. Una oleada de sal lo invadió por completo, atacando sus papilas gustativas con violencia. ¿Cómo podía estar tan salado? Naruto sintió que la lengua se le encogía. Reunió toda su fuerza de voluntad y autocontrol ninja para suprimir la mueca de dolor que amenazaba con deformar su rostro, obligándose a masticar y tragar. Si ese plato lleno de los sentimientos de Satsuki ya no podía describirse como simplemente malo, era, en esencia, incomible. Uchiha Satsuki, hija del antiguo líder del clan más poderoso de Konoha, había recibido desde niña todo tipo de educación elite, ninjutsu, taijutsu, técnicas con shuriken, teoría táctica, pero jamás aprendió labores domésticas. Para alguien de su posición, su meta era crecer fuerte y restaurar la gloria de su clan. Cocinar era cosa de su madre, ella nunca había tocado algo tan mundano. Por desgracia, su primer intento fue un desastre total. Sin Mikoto para guiarla, confundió completamente las proporciones de sal y azúcar y, por los nervios, probablemente añadió varias veces de más. Claro que la precavida Satsuki había hecho una prueba. Su primer conejillo de indias fue nada menos que Uchiha Fugaku, quien, al enterarse de que ese evento tan presentable era para el rubio Uzumaki Naruto, por razones que ni él entendía, reprimió su incomodidad para decir con el rostro rígido, «Está bastante bueno». Solo después de que Satsuki se fue, bebió agua desesperadamente con expresión de agonía. La mano de Naruto tembló un poco al sostener los palillos, pero los mantuvo firmes. En ese momento, escuchó la voz de Satsuki, llena de expectativa y nerviosismo. ¿Y bien? ¿El sabor te gusta? Al ver los ojos oscuros de Satsuki, brillando de esperanza, Naruto no pudo decir nada que la hiriera. Tragó el tamagoyaki asesino y, forzando la sonrisa más natural que pudo, respondió. Sí, está bien, bastante bueno. Satsuki, perdida en la alegría, no notó la tensión detrás de la sonrisa ni el leve dolor en su expresión. Animada por sus palabras, sus mejillas se tiñeron de rojo mientras decía emocionada. ¿De verdad? Entonces puedo preparar más en el futuro. Así, cuando regreses de las misiones, no tendrás que esforzarte cocinando. PFFT. Cof, cof, cof. Naruto casi se atragantó. ¿Comer eso todos los días? Sería su fin. Agitó las manos rápidamente. No, no, no. No hace falta. Aprecio mucho tu amabilidad, Satsuki. Pero cocinar es algo que me gusta hacer. Y soy rápido. De verdad. No podría molestarte así todos los días.
Quizás su negativa fue demasiado rápida y tajante, porque el tono anormal de su voz despertó la sospecha de Satsuki. Observó con atención su rostro pálido, su sonrisa forzada y recordó la dificultad con que había tragado antes. Una idea inquietante cruzó su mente. ¿No era demasiado fingida su expresión? ¿Podría ser que? Instintivamente, con reflejos de ninja, Satsuki estiró la mano y le arrebató los palillos a Naruto. Naruto, todavía luchando con el sabor salado que le quemaba la lengua, reaccionó un segundo tarde. Cuando entendió lo que ella pretendía y trató de detenerla. Espera. Satsuki, no. Era demasiado tarde. Sin dudarlo, Satsuki llevó un trozo de tamagoyaki a su propia boca. Ah. Capítulo 170. Apodos cariñosos. En las calles de Konoha, Naruto y Satsuki caminaban lado a lado, separados por una barrera invisible llamada incomodidad. La raíz de esa sofocante atmósfera era, naturalmente, el vento de amor de Satsuki, que sabía a agua de mar concentrada. A pesar de las repetidas garantías de Naruto a lo largo del camino, de verdad está bien, todos tienen una primera vez, solo fue un pequeño error. E incluso de sugerir proactivamente si realmente quieres aprender a cocinar, Satsuki, puedo enseñarte, para cambiar de tema, apenas logró consolarla del borde de una vergüenza social de nivel mortal. Sin embargo, ese sutil sentimiento incómodo aún persistía. La primera estrategia de Kakashi, conquistar el estómago, había tenido un comienzo desastroso, un completo Waterloo. Pero Satsuki entendía que todo era culpa de sus desastrosas habilidades culinarias. Ahora, para aliviar su vergüenza, Naruto había sugerido dar un paseo por el pueblo. Aunque los dos habían caminado incontables veces juntos por Konoha, era la primera vez que lo hacían bajo una atmósfera tan tensa y torpe. En Naruto, sobre lo de antes dudó Satsuki durante un largo rato antes de hablar en voz baja, intentando ofrecer alguna débil explicación o disculpa por aquel desastre culinario. Al verla, Naruto intervino de inmediato. Ya te dije que no hay necesidad de preocuparte. Solo esfuérzate más la próxima vez. Creo en ti, Satsuki, puedes hacerlo bien. Al verlo aún esforzándose tanto por consolarla, sin un solo reproche en su tono, Satsuki se sintió conmovida y más decidida que nunca. Decidió ejecutar la segunda estrategia de Kakashi. La seria voz de Kakashi resonó en su mente mientras sostenía aquel libro de estrategias del amor. Escucha bien, Satsuki. Si quieres acortar rápidamente la distancia con tu amado, prueba darle un apodo exclusivo, de preferencia algo coqueto e íntimo, un nombre que solo tú puedas usar. Por ejemplo, Naruto-kun o Naruto-nii. Bueno, el nombre específico depende de su personalidad y de tus sentimientos, pero la esencia es que sea único e íntimo. ¿Ya veo un apodo exclusivo? Satsuki recordó el apodo que Naruto le había dado a ella, Sasuke. Aunque sonaba algo tonto, cada vez que lo escuchaba de su boca, una felicidad secreta surgía en su corazón. Ese era su apodo único, solo suyo. Aunque tan solo pensarlo la hacía querer morir de vergüenza, por el futuro, por evitar todas esas terribles posibilidades. Satsuki decidió darlo todo. Tomó aire una vez más y, con una voz tan suave como la de un mosquito, pero llena del valor de quien quema los puentes detrás de sí, murmuró. Pequeño sol. Naruto, que caminaba tranquilamente, escuchó esas palabras tan repentinas y desconocidas. Sin reaccionar de inmediato, respondió instintivamente con confusión, mirando a Satsuki con desconcierto. Al ver su expresión perpleja, el rostro de Satsuki se tiñó de rojo al instante, pero ya no podía detenerse. Con el corazón latiendo con fuerza, combinó las enseñanzas de Kakashi sobre actuar tierna y dar una explicación, y añadió con una voz más suave, aunque audible. Porque tú eres mi cálido pequeño sol. El rostro de Naruto mantenía su sonrisa, pero sus pensamientos se agitaron de inmediato.
¿Pequeño sol? Yo. Estaba completamente confundido. Aunque el tono de Satsuki era tan suave que parecía estar actuando con ternura, ese tipo de coquetería verbal tan directa, con implicaciones tan íntimas y posesivas. La última vez que había escuchado algo así fue cuando Satsuki estaba en su punto más vulnerable, cuando creyó que todo su clan había sido masacrado y que sus padres dormirían para siempre. Pero ahora, todo estaba mejor. El tío Fugaku y la tía Mikoto estaban bien. Entonces, ¿por qué Satsuki usaría ese tono que solo empleaba cuando necesitaba consuelo o apoyo? ¿Podría ser que algún efecto mariposa hubiera ocurrido sin que él lo notara? ¿Acaso Satsuki había vuelto a perder su sentido de seguridad? El rostro de Naruto se tornó grave y su sonrisa se suavizó, dejando entrever preocupación. ¿Había ocurrido algo en casa? ¿Algún problema que no podían resolver? Mientras tanto, Satsuki sentía que su cabeza echaba humo. Haber dicho algo tan vergonzoso la hacía sentir que toda la sangre de su cuerpo se concentraba en su rostro. No se atrevía a levantar la vista. Entonces, la mano de Naruto se posó suavemente sobre su hombro. Satsuki. Ese sí, respondió sobresaltada, con el corazón a punto de salírsele del pecho. ¿Iba a responderle? ¿Qué diría? La voz de Naruto se volvió seria y gentil. Escucha bien, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Siempre. Al oír eso, el corazón de Satsuki se llenó de dulzura. ¿Había funcionado? ¿La estrategia de Kakashi realmente había dado resultado? Lo miró con alegría y timidez, esperando verlo igual de sonrojado o feliz. Sin embargo, lo que encontró en sus ojos no fue la timidez que imaginaba, sino una profunda preocupación y compasión. Así que Naruto se inclinó un poco, mirándola con seriedad. ¿Qué pasó exactamente? ¿El tío Fugaku y la tía Mikoto tuvieron algún problema o peligro? No te preocupes, te ayudaré en todo lo que pueda. Cuéntame, ¿sí? Satsuki quedó completamente perpleja ante la pregunta, incluso el rubor de su rostro desapareció un poco. No pasó nada en casa. No entendía para nada de dónde había sacado Naruto esa idea. Ahora el confundido era él. ¿Nada? ¿En serio? ¿Estás segura? Sí, respondió ella, aún más confundida. ¿Por qué pensarías eso? Al ver su expresión genuinamente desconcertada, Naruto comprendió tardíamente que quizá había malinterpretado la situación. Se sintió un poco avergonzado, rascándose la mejilla con la mirada esquiva mientras murmuraba. Ya veo, bueno, es que al decir esas cosas tan de repente, pensé que había pasado algo peligroso o aterrador. Su voz se fue apagando, como si él mismo entendiera que su suposición había sido un tanto exagerada. Satsuki lo miró sin comprender. ¿Por qué pensarías eso solo porque hablé así? Naruto se quedó sin palabras, intentando explicarse. Es que salvo en esas situaciones, tú normalmente no hablas así. Le daba demasiada vergüenza señalar directamente la personalidad habitual de Satsuki. Ella pareció entender un poco, pero no del todo, y preguntó con inocencia. ¿Hay algo malo en hablar así? Naruto se sintió aún más incómodo ante sus ojos curiosos, hasta que finalmente, con un hilo de voz, respondió. Es que suena un poco empalagoso. Aquella palabra retumbó en la mente de Satsuki como un trueno, repitiéndose una y otra vez. Empalagoso, empalagoso, empalagoso. Así que el apodo cariñoso que había reunido todo su valor para decir, creyendo que los acercaría, le parecía empalagoso. ¿Y encima había pensado que algo malo había pasado en su casa? Un torrente de vergüenza y frustración se abatió sobre Satsuki como un tsunami. La segunda estrategia también había terminado en un completo fracaso. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon.
Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas, O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, y Turbedias Ángel 7084.
Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Carduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordi Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.